Iniciamos con nuestra presentación para la metodología de gestión de riesgo estratégico. Entonces, bueno, primero que nada, hay que hacer una reflexión con respecto a lo que es la estrategia, ¿no? La estrategia se usa mucho en la guerra, por ejemplo, en tres niveles. Tenemos el primer nivel, que es el nivel del diseño, cuando se reúnen los generales en la guerra y los generales dicen, bueno, vamos a atacar por aquí, vamos a utilizar estas armas, vamos a hacer un golpe sorpresivo, vamos a decir todo ese diseño, ¿no? Es en el cómo se alcanza el objetivo, todo ese diseño se usa en la guerra. Y eso no lo, digamos, en esa etapa no participan todos, participan básicamente los principales, pocas personas, los generales, las más altas instancias, ¿no? Entonces, eso es en el diseño de la estrategia. Luego, tiene que comunicar esta estrategia, porque esa estrategia la conoce un puñado de personas, un grupo de personas, la diseña y luego tiene que comunicárselo a los miles de guerreros que están esperando las instrucciones, ¿no? Entonces, esa comunicación no puede fallar porque si falla la comunicación, el objetivo se pone en riesgo, ¿no? Y la tercera fase importante en una estrategia es la ejecución, ¿no? Puede que se diseñó muy bien la estrategia, se comunicó muy bien, pero los soldados que tenían que cumplir la misión no hicieron lo que tenían que hacer, porque no estaban preparados, porque tuvieron adversidades, porque los sorprendieron, por alguna razón la ejecución no funcionó. Puede ser razones endógenas, o sea, atribuibles a los que tienen que ejecutar, o puede ser razones exógenas, el clima, un golpe sorpresivo del rival, del enemigo, en fin. Entonces, hay que entender que tenemos estas tres etapas en la guerra, también las tenemos en el deporte, ¿no? Ayer hubo partidos, ayer aquí en Argentina jugó Messi el último partido de eliminatorias, hizo un gol muy bueno. Su último partido de eliminatorias en Argentina. Bueno, entonces, en el fútbol existe el diseño, ¿no? El entrenador piensa el partido, cómo le voy a jugar a este rival, ¿no? Analiza al rival y establece una estrategia. Voy a jugar con estos jugadores, vamos a movernos por este lado de la cancha, vamos a atacar de esta manera, vamos a hacer una marcación específica a tales jugadores, en fin, o sea, diseña una estrategia para el juego. Esa estrategia se la tiene que comunicar a los jugadores, los reúne y ojo que si la comunicación no sale bien, el diseño puede haber sido perfecto, pero si la comunicación no llega bien y los jugadores no entienden el objetivo o no entienden lo que se pensó en la estrategia, en el diseño de estrategia, entonces corremos el riesgo de que la estrategia no funcione. Que finalmente eso es el riesgo estratégico, ¿no? Que la estrategia no alcance los objetivos. Y luego tenemos la ejecución propiamente, que requiere, por un lado, los atributos propios del equipo, los jugadores, su estado físico, su técnica, pero además también participa en la ejecución de la estrategia la competencia, eventos externos, ¿no? Digamos, la fanaticada a veces tiene también un rol de motivación importante o de desmotivación en el propio equipo o en el contrario. Entonces, durante la ejecución no solamente tenemos los factores intrínsecos, sino también hay elementos externos que juegan su papel. Y ahora nos vamos de la guerra al deporte, nos vamos al mundo de los negocios. En el mundo de los negocios también existen esas etapas de diseño, de comunicación, de ejecución. Eh, en el diseño, básicamente lo que se hace es el plan estratégico, ¿no? Tenemos objetivos, ¿cómo vamos a alcanzar esos objetivos? ¿Con qué equipo, con qué tamaño, con qué inversión, con qué productos, con qué servicios? O sea, eso, con qué tecnología, eso va en el diseño de la estrategia. Luego esa estrategia se tiene que comunicar porque si no va a quedar en un documento que es el plan estratégico, muy bonito, pero no va a servir de nada si no se comunica bien.
Entonces, y esa comunicación viene en cascada, ¿no? Viene en cascada. Entonces, esto es muy importante porque probablemente ustedes conocen el juego del teléfono dañado, el teléfono malogrado o no sé cómo se llama en el país de ustedes, en donde varias personas se van diciendo algo secretamente al oído y cuando llegas a la persona 10 ya el mensaje es otro y cuando llega a la persona 20 el mensaje es otro y cuando llega a la persona 30 el mensaje es otro. Entonces, eh, para evitar eso digamos, la forma de cómo se comunica la estrategia es sumamente importante porque se corre el riesgo, al ser una comunicación en cascada, se corre el riesgo de que hayan distorsiones o que se pierda la esencia del mensaje que se quiere transmitir y por lo tanto los elementos de la estrategia que se tienen que gestionar se pueden distorsionar, ¿no? Y finalmente viene la ejecución, que es el día a día, que son las cosas que hace cada una de las personas, que tiene que estar alineado con lo que se había pensado en el diseño. Entonces, eh, así como en la guerra y en el deporte puede haber fallas, también en el mundo de los negocios puede haber fallas. Fallas de diseño, fallas de comunicación, fallas de ejecución. Entonces, o, digamos, como les decía, puede ser por eventos imprevistos, externos, o puede ser también por elementos propios, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, lo que quiero decirles hasta aquí es que cuando nosotros analizamos una estrategia, tenemos que tomar en cuenta esos tres elementos, esas tres fases, que son sumamente importantes. Es decir, el diseño, la comunicación y la ejecución. Cualquiera de esas tres puede hacer que una estrategia se venga abajo. Y eso justamente es el riesgo estratégico, es el riesgo de que tengamos pérdidas porque la estrategia no funcionó y no puede funcionar. Puede que no funcione porque no se diseñó bien, puede que no funcione porque no se comunicó bien, puede que no funcione porque no se ejecutó bien. Entonces, esas tres fases hay que tenerlas bien presentes en la gestión del riesgo estratégico. Aquí tenemos un poco el punto de partida conceptual desde la gestión de riesgos, ¿no? El riesgo estratégico, ¿qué cosa es? Es la posibilidad de que ocurra un evento que genere pérdidas por falla en la estrategia o inadecuada estrategia equivocada, ¿no? Que puede darse en el diseño, que puede darse en la comunicación o que puede darse en la ejecución. Bien, entonces, eh, específicamente la gestión de riesgo estratégico, yo he establecido o estoy sugiriendo 6 etapas, ¿no? Para empezar a armar una metodología que les pueda servir. Mi idea es establecer 6 etapas, ¿ok? Basándome en cómo funcionan otros riesgos y tratando de adaptarlo a la naturaleza de lo que es el riesgo estratégico. Bien, lo primero que hay que decir es que si tú no tienes objetivos, no tienes riesgo. Escúchalo bien, si no tienes objetivos, no tienes riesgo, porque los riesgos precisamente son las amenazas al logro de esos objetivos. Y si los objetivos no están, no hay amenazas y no hay nada que gestionar. Entonces, el punto de partida son los objetivos estratégicos. Ese es el punto de partida. A partir de los objetivos estratégicos, nosotros establecemos cuáles pueden ser las amenazas y empezamos a gestionarlas. Pero siempre en una gestión de riesgo, el foco deben ser los objetivos. Y en una gestión de riesgo estratégico, obviamente el enfoque debe ser hacia los objetivos estratégicos. ¿Qué cosas son? Son los más importantes. Una organización puede tener 10.000 o 20.000 o 30.000 objetivos, ¿no? Pero definitivamente va a tener pocos objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos, ¿qué cosas son? Son los objetivos más importantes. Muy bien. Entonces, vamos por aquí. Tenemos la primera fase, ¿no? La primera fase es el análisis de contexto.
Entonces, el análisis de contexto, básicamente, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Bueno, yo he establecido tres etapas para el análisis de contexto. Tres, digamos, grandes recomendaciones para que ustedes puedan hacer un buen análisis de contexto. ¿Ok? Bien. Entonces, son las siguientes. Bueno, el primero es el plan estratégico. El plan estratégico tiene, hay que estudiar bien todos estos elementos de misión, visión, valores, objetivos, propósito, estrategia, ventaja competitiva. Eso hay que estudiarlo muy bien. Eso en primer lugar. ¿Ok? Bien. En segundo lugar, tenemos que hay que estudiar y analizar el ambiente de negocio. Es decir, los competidores, la regulación, los canales, los productos, los servicios, la tecnología, los procesos, los sistemas de información. Y algo muy importante, para mí muy importante, es el clima laboral. ¿Por qué? Vamos a retomar el ejemplo del equipo de fútbol. Imagínense en el equipo de fútbol eh, en donde el clima laboral no es bueno. Imagínense un equipo de fútbol en donde los jugadores no se llevan bien, en donde cada uno tiene sus propios objetivos, hay egoísmo, hay insatisfacción, hay molestia, hay frustración. Es muy difícil que lo que piensa el técnico, el entrenador, pueda plasmarse en resultados. Es muy difícil que la ejecución pueda ser impecable cuando el clima laboral no es bueno. Pero es algo en lo que yo pienso que muchas veces no se le pone no se le pone mucha importancia. Y para mí el clima laboral es sumamente importante y en mi experiencia de muchos años analizar organizaciones, yo les puedo decir que en la práctica y de manera empírica, yo he visto una alta correlación, un altísimo nivel de correlación entre los resultados financieros y la satisfacción del clima laboral. O sea, hay una correlación directa siempre. Buen clima laboral, buenos resultados, mal clima laboral, malos resultados. Eso es algo que forma parte de mi experiencia empírica, por supuesto, pero que yo recomiendo tomar en cuenta para hacer un análisis de contexto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el análisis de contexto nos sirve primero para identificar situaciones que pueden estar gatillando los riesgos estratégicos o también podemos identificar algunas fortalezas internas para, incluso algunas fortalezas también hacia afuera, para poder aprovecharlas y usarlas en la propia gestión de riesgo, ¿no? Entonces, por eso me parece importantísimo primero analizar el contexto. Bueno, ¿qué plan tenemos? A mí, el plan estratégico. Luego, ¿cómo está el ambiente de negocio? El ambiente de negocio es el contexto interno y externo, las dos cosas. Y no se olviden de ver muy bien a los competidores, porque digamos, ninguna empresa vive en una isla. Todos están en el mundo entrelazado y relacionado de los negocios y hay otros competidores. Y no se olviden que hay tendencias. Por eso hablaba yo de tecnología, ¿no? Hablaba de productos, servicios, porque ahora resulta que los competidores de tu organización no solamente están en tu país. Ahora los competidores están también fuera de tu país. Entonces, hay competidores que son digitales, hay competidores que, digamos, no son exactamente igual que tu organización, porque son bancos completamente digitales, pero terminan ofreciendo productos similares a los que tú ofreces. Y tercero, dentro del análisis de contexto, usar las herramientas de análisis. De hecho, tenemos un bancaforo específico sobre estas herramientas de análisis. Por ahí les he hecho una recopilación al análisis FODA, las 5 fuerzas competitivas de Porter, la matriz de desarrollo, la matriz de McKinsey, el modelo de las 7 S de McKinsey. Esas son herramientas como clásicas
que yo se las puedo aplicar para analizar cómo está mi entorno de negocios, ¿no? Mi clima interno de negocios. Entonces, en esto tenemos un análisis de contexto. Esto es muy importante porque de aquí van a salir los elementos que van a potenciar el riesgo o también pueden salir los elementos que pueden ayudarnos en los mitigantes. ¿Ok? Bien. Eh, la segunda fase es la identificación. Vamos a hablar de la identificación. Entonces, primero, yo les recomiendo hacer una tipificación, ¿no? Básicamente, los riesgos estratégicos, cualquier situación que me pueda afectar el logro de los objetivos estratégicos, puede ser de tres tipos, ¿no? Puede ser del diseño de la estrategia, o me puede afectar a través del diseño de la estrategia, a través de la comunicación de la estrategia o a través de la ejecución de la estrategia, ¿no? ¿Cómo me puede afectar? ¿En cuál de esas tres fases? Entonces, esa tipificación o ese establecimiento de tipología me permite a mí estar un poco más ordenado y tener un poco más de claridad en la recopilación de los riesgos y en la selección para luego establecerles mitigantes. Luego, necesitamos también algunas técnicas de recopilación y para esto tenemos que comunicarnos con toda la organización porque la organización es la que conoce. Por ejemplo, recursos humanos nos puede dar algunos inputs sobre el clima laboral. El área comercial nos puede dar algunos inputs sobre las herramientas y productos que está usando la competencia. El área de tecnología nos puede dar herramientas o inputs sobre las tendencias tecnológicas y así sucesivamente. Entonces, las técnicas habituales pueden ser diversas, ¿no? Puede ser la lluvia de ideas, llamada también brainstorming, las entrevistas, los cuestionarios, los foros anónimos grupales que se hacen, herramientas de autoevaluación, en fin. Pero necesitamos recopilar preguntándole a la organización qué puede afectar nuestros objetivos, ¿no? Pero los estratégicos son pocos, están listados y los podemos contar con los dedos de la mano. No deberían ser más de 10 objetivos estratégicos. Entonces, ¿qué nos puede afectar a esos objetivos? ¿No? Ahí puede estar la rentabilidad, la participación de mercado, ahí puede estar, no sé, la calificación de riesgo, si es el caso. El mismo clima laboral puede ser también un objetivo estratégico. En fin, la participación del mercado, los márgenes, en fin. Cada organización tendrá que ver cuáles son sus objetivos estratégicos y cuál es el plan. Pero realmente en las áreas funcionales, a lo interno de la organización, en los que están en el día a día, ahí es donde nosotros podemos ver cómo podemos resolver cada uno de esos casos o cuáles son los elementos que me pueden amenazar los principales objetivos estratégicos. Y luego, la otra cosa importante es la descripción del riesgo, es decir, cuáles son los posibles sucesos, cuáles son las posibles consecuencias o impactos, ¿no? Tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, cuáles son las vulnerabilidades existentes actualmente, las que son visibles, y cuáles podrían ser las causas, ¿no? Que pueden gatillar la ocurrencia de estos sucesos. Entonces, eso cuando nosotros tenemos un riesgo hay que describirlo, ¿no? Este es el riesgo, pero además del riesgo hay que dar las consecuencias, las vulnerabilidades, las causas para poder tener una descripción completa. Esa es una buena práctica porque eso nos va a permitir después tener mucha facilidad para una etapa que es fundamental, que es la mitigación y que es casi el corazón de la gestión de riesgo. O sea, mientras mejor yo lo describa, mejor voy a poder mitigarlo, porque tengo más información acerca de la naturaleza. Bien, la tercera fase es la valoración, que es una fase más o menos conocida por ustedes. Aquí mucho de esto ya se hace. En primer lugar, se hace una estimación de la probabilidad a través de la herramienta del juicio experto, ¿no? O a través de los datos históricos. La historia me puede dar
una probabilidad de ocurrencia, o a través de autoevaluación también. Entonces estimamos probabilidad. Luego estimamos impacto, tanto cuantitativo, como pérdidas, ¿no? Lucro cesante, en fin, como cualitativo, que son daños a la reputación, que son, eh, en fin, elementos que no se pueden cuantificar necesariamente. Y tenemos que a partir de ahí encontramos el nivel de riesgo, que puede hacerse a través del mape calor, o sea, una matriz de doble entrada, probabilidad de impacto, o a través de un scoring en donde escogemos unas variables que tienen un puntaje y le sacamos un promedio, ¿no? Para que ese promedio me dé el nivel de riesgo. Cuando nosotros hablamos de ese nivel de riesgo, hablamos básicamente del color, o sea, puede ser el color rojo, peligroso, naranja, amarillo, verde, que es el más leve, ¿no? Al final, cualquier mecanismo que establezca el nivel de riesgo, mi recomendación es que termine en un color, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a la cuarta fase, que es la mitigación. Entonces, la mitigación lo que nosotros tenemos es, comenzamos con la metodología PAR, que es una metodología de 3 preguntas, ¿no? Sobre prevención, alerta, reducción de daño. O sea, una vez que ya sabemos cuál es el riesgo, cuáles son todos esos acompañantes, le aplicamos estas 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos reducir la probabilidad de ocurrencia? ¿Cómo podemos saber que podría estar existiendo? ¿Cómo podemos reducir el daño? A todos los acompañantes del riesgo, es decir, a las vulnerabilidades, a las posibles causas, a las posibles consecuencias, a todo eso. Y luego, es muy importante en la mitigación el empoderamiento, es decir, el establecimiento de roles, responsabilidades, obviamente con planes de acción, tareas específicas y plazos específicos para que así las medidas mitigantes no se queden, digamos, archivadas en un buen documento, sino que pasen de, de la, de la teoría a la práctica. Bien, luego tenemos la quinta etapa. La quinta etapa es el monitoreo. Entonces, el monitoreo eh, significa que tenemos que observar y hacerle un seguimiento a todas las etapas anteriores, a todo lo que nosotros estamos haciendo, para lo cual primero yo recomiendo establecer indicadores de riesgo, ¿no? Que se denominan KRI, son indicadores de riesgo. Ahora, algo importante es que un indicador de riesgo para riesgo estratégico va a estar basado en expectativas no cubiertas, es decir, en desviaciones. Para los que pueden estar interesados, tenemos un bancaforo específico sobre indicadores de riesgo estratégico. Entonces, ahí explicamos la metodología, cómo hacer una construcción de indicadores. Pero bueno, vamos a mencionarles un pequeño ejemplo. Digamos que un objetivo estratégico es la rentabilidad sobre patrimonio, ¿no? O la rentabilidad sobre activos. Entonces, el objetivo es que la rentabilidad sea, no sé, 10% sobre activos. Y ese es el objetivo. Ya tenemos el objetivo estratégico. Ahora, el KPI, indicador de desempeño, puede que esté en 8%. ¿No? Entonces, el KRI, ¿qué cosa es? La desviación. Lo que le falta al 8% para llegar a ese 10%. Ese es el KRI, la desviación. ¿Cuánto nos hemos desviado? Nos hemos desviado en 2 puntos porcentuales. Esos 2 puntos porcentuales, ¿cuánto representa de lo que nosotros queríamos? Representa un 20%. Entonces tengo ahí un 20% y ese KRI va a tener un color. ¿Ok? Siempre se hace sobre la base de desviaciones. En riesgo estratégico funciona así. Ustedes deben haber visto clásicamente en la evolución y análisis de presupuestos. Tenemos el real y el proyectado y la desviación, la diferencia, variación. Entonces, esa variación esa es la desviación que tiene que ver con el indicador de riesgo, ¿no? Porque después yo le hago un análisis a ese indicador, bueno, ¿qué cosa está detrás de ese indicador? ¿Por qué es que se está dando esa desviación? ¿Sí? Bien, la otra cosa en el monitoreo y en el seguimiento importante es la efectividad de los mitigantes, porque de hecho siempre va a haber mitigantes. Entonces el riesgo estratégico es tan importante que necesariamente se están tomando acciones.
y, eh, y evidentemente es fundamental querer saber qué tan efectivas están funcionando esas acciones, esos controles, esos mitigantes que se están estableciendo, que también pueden estar funcionando. Esa es la efectividad de los mitigantes. Ahora, hay dos cosas. La efectividad esperada, para lo cual podemos usar un scoring, podemos establecer, digamos, niveles de características de un buen control, de un buen mitigante. Hay también una presentación de un bacaforo específico sobre cómo podemos medir la efectividad de los mitigantes. Eh, Esa es una, pero esa es la medición de una efectividad esperada, basada en características. Y existe también la medición de la efectividad o la eficacia de los controles luego de que ocurrieron los sucesos. O sea, esa es la verdadera efectividad. O sea, uno no va a saber si los controles funcionan o no funcionan hasta que ocurre el suceso. Esa es la prueba de fuego y ese es el día D. Entonces, antes de eso, lo que podemos tener es una medición de la efectividad esperada. La verdadera efectividad la vamos a tener post suceso. Después de que ocurrió, ¿funcionó o no funcionó el mitigante? ¿Ok? Entonces hay dos formas, ¿no? La esperada y la post-evento. Seguidamente tenemos la eficiencia de los mitigantes. Eficiencia, ya no efectividad. La eficiencia es qué tantos, eh, qué tanto logro con con los mitigantes en función de los recursos. Si yo pongo pocos recursos y tengo una alta efectividad, soy eficiente. Si yo pongo muchos recursos y tengo una baja efectividad, no soy eficiente, ¿no? Entonces, para eso se calcula la relación de beneficios-costos. Hay un bacaforo también específico sobre la medición de la efectividad de los mitigantes y cómo evaluar esta relación beneficio-costo. Pero esta es una tercera fase importante en el monitoreo. Bueno, y finalmente terminamos con la revisión, ¿no? La revisión, que es algo que se tiene que hacer siempre, va primero en varios niveles, ¿no? El primer nivel es el de las áreas funcionales, es decir, cada una de las áreas, área de finanzas, operaciones, tecnología, sobre todo negocios, ¿no? Evalúan sus KPIs, cómo estamos en nuestro KPI. Hasta ahí se está evaluando la estrategia, ¿no? Los KPIs. Y es muy importante que haya una participación inclusiva, es decir, que estas áreas funcionales puedan decir qué está sucediendo en el entorno, qué fuerzas se están moviendo, qué nuevos productos están apareciendo, o sea, que ellos participen activamente para que no solamente llegue la información al órgano de gobierno acerca de los indicadores, sino también de tendencias, por ejemplo, nuevos productos, es decir, las estrategias de los competidores, o sea, y para esto es muy importante que la participación sea inclusiva. Ya sabemos que tenemos cuestionarios, que tenemos algunos formatos de comunicación en donde podemos promover la participación de las diferentes áreas funcionales. Ahora, en un segundo nivel de revisión tenemos la unidad de plan estratégico, ¿no? O sea, casi todas las entidades, organizaciones tienen una unidad y si no tienen la unidad, tienen en todo caso a un responsable. O sea, siempre va a haber un responsable. Y si no hay un responsable específico, es el CEO o el gerente general responsable, ¿no? De revisar cómo va el plan estratégico, ¿no? Entonces ya aquí, en esta segunda unidad, no solamente se toman los KPIs, sino que se hace un análisis del KPI, ¿no? ¿Por qué? Porque la unidad de plan estratégico tiene una visión como un poco más superior, un poco más de perspectiva superior, de poder ver cómo se están moviendo las fuerzas, qué es lo que está pasando, ¿no? Y también tiene un rol de comunicación, de coordinación para un buen alineamiento y de consulta, es decir, de recolección de opiniones, información. Luego tenemos a la unidad de riesgos. La unidad de riesgos ya lo ve desde otra perspectiva. Ya la unidad de riesgos obviamente toma los KPIs, toma el análisis de los KPIs y ya empieza a hacer un análisis de KRIs.
¿no? Indicadores de riesgo, es decir, no funcionaron los KPIs. ¿En cuánto se desviaron? Porque se desviaron, ¿no? Entonces ya un análisis de un mapa de riesgo completo acerca de esa desviación, ¿no? Que básicamente esa desviación es una materialización del riesgo estratégico, porque no se está logrando el objetivo que se estaba pensando, ¿ok? También tiene el rol de comunicar, coordinar, consultar con las diferentes áreas. Y entonces esto llega a el órgano de gobierno. Y el órgano de gobierno hace un análisis de reportes, o sea, ya toda esta información llega procesada, bien, llega lista para la toma de decisiones, con un buen análisis causa-efecto, que eso para el comité o para la junta directiva o consejo de administración es importantísimo que llegue esa información ya muy procesada, ¿no? Con un buen análisis causa-efecto, ¿no? Causa-efecto, opciones de acción. Así es como tiene que llegar. Bien, y ellos son los que toman las decisiones. Con el causa-efecto entienden, usan su criterio, usan su experiencia y con las opciones deciden la mejor opción. ¿Ok? Entonces, todos los que presentan a comité, digamos, un análisis o a junta directiva o a consejo de administración, siempre deberían presentar opciones, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando y estas son las opciones para que le faciliten las cosas al órgano de gobierno a que pueda tomar las mejores decisiones. Y es muy importante que ellos tomen las mejores decisiones porque toman las decisiones más importantes. En todas las organizaciones hay equivocaciones, pero las que no quisieran la organización, esas equivocaciones que no quisiera, son las que se toman arriba en el órgano de gobierno. Para eso, repito, muy importante, causa, efecto, todo muy procesada, la información y siempre opciones. Al menos estas son, puede ser tres opciones, ¿no? Estas son las opciones a seguir, incluso eh, la recomendación. Aunque esa no, aunque no sea, no tenga que ser explícita, la recomendación puede llegar como reservada para que ellos decidan, o si le preguntan al que está presentando en el comité cuál es tu recomendación, ¿qué opinas? Tenga la recomendación clara, ¿no? Pero las opciones siempre son importantes para el órgano de gobierno porque además ellos pues tienen una visión muy macro de la organización. Muy bien. Entonces, amigos, solamente decirles que en las fases habituales de la gestión de riesgo estratégico, que son estas que acabamos de ver, eh, yo he puesto 6, podrían ser más, evidentemente podrían ser más, podemos añadir algunas, podemos quitar algunas, juntar dos de ellas en una sola, en fin, pero siempre dos cositas importantes. El enfoque debe ser los objetivos estratégicos. O sea, ¿estamos haciendo las cosas bien o no? Debe ser en función de los objetivos. Esto que estamos haciendo, esto que vamos a decidir, ¿nos acerca a los objetivos o nos aleja de los objetivos? En primer lugar. En segundo lugar, la mejora continua. Es decir, sobre todo porque este es un riesgo emergente. Entonces uno necesita ir aprendiendo también sobre el camino, ir corrigiendo algunas cosas y todo esto debería verse siempre en un contexto de mejora continua, un proceso iterativo. Muy bien. Bueno, amigos, muchísimas gracias.